Libro de Job, capítulo 14. Puestos de pie, damos lectura al versículo 15. Job 14, 15. Job 14, 15. Vamos a leer juntos, hermanos, todos unidos, dice la Biblia. ¿Qué dice? No los oigo. Los voy a corregir porque ustedes leyeron así. Aficionado a la obra de tu mano. Se comen la S. ¿O cómo dice? De tus manos. Ok. Aficionado a la obra de tus manos. Llamarás y yo te responderé. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo agradecemos la bendición de este nuevo día. Gracias por la bendición que nos das de adorar en tu casa. Gracias por la bendición que nos das de que podamos estudiar y aprender de ti y de tu palabra. Y gracias también te doy en el nombre de Cristo por el mensaje. Te ruego que lo bendigas en cada corazón, en cada mente, en cada vida. Y que al salir de aquí, Señor, podamos salir pues enamorados de ti, apasionados de ti o por ti y dispuestos, Señor, a vivir para ti, Padre. Bendice a aquellos que están aquí sin Cristo, sin salvación, que si murieran en la condenación de sus pecados se perderían para siempre, Señor. Pero ayúdalos para que puedan oír y entender que tú los amas y que Cristo murió para salvarlos también a ellos. Tócale, Señor, para salvación. Te lo estamos pidiendo en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, el patriarca Job dice, aficionado a la obra de tus manos. Me llamarás y yo responderé. Pero de la primera palabra, mis hermanos, de este texto, vamos a extraer el tema y vamos a titularlo de esta manera. El tema es, ¿aficionado a qué? ¿Aficionado a qué? ¿Usted sabe qué es o qué son los aficionados? ¿Qué? Cada vez que viene a mi mente esa palabra, me recuerda a un narrador de deportes que era bien emotivo, aficionados y así, ok. No voy a decir el nombre, ok, pero ya lo recuerdan, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, el tema es ¿cuál? Aficionado a qué? ¿Qué es la afición? Es la inclinación, repito, ¿qué es la afición? Es la inclinación por las cosas que nos agradan, la inclinación por las cosas que nos gustan, la inclinación por las cosas que nos atraen, que nos fascinan. Y nuestra afinación, hermanos, así está escrito aquí, ¿verdad? Nuestra afinación podría ser por varias cosas, pero siempre hay una preferencial. Podría ser deporte, podría ser la música, podría ser las artes, podría ser trabajo o alguna profesión o incluso vicios dañinos. Alguna de esas cosas podría ser nuestra afición, ¿okay? Que por eso quizá somos aficionados, incluso vicios dañinos y quizá otras cosas. En Job 14, 15, mis hermanos, la Biblia nos dice cuál era la afición de Job. Vea, Job 14, 15, dice, aficionado
a la obra de tus manos llamarás y yo te responderé. Aficionado a qué? Dice, a la obra de tus manos. Si usted se da cuenta, ok, Job dice, ¿cuál era su afición? ¿Por qué se aficionaba él? Dice, aficionado a la obra de tus manos. Ahora mire, no debemos entender mal o malinterpretar lo que Job está diciendo. ¿Por qué? Porque podríamos pensar maliciosamente, ¿ok? Podríamos pensar maliciosamente y pensar que Job simplemente se fija en la anatomía humana, ¿ok? Y no es así, ¿ok? No es así. No debemos malinterpretar o no debemos malentender esta expresión, ¿ok? No debemos confundir esta expresión, ya que esta expresión, mis hermanos, abarca a todo lo criado por Dios. ¿Ya oyó? ¿Ok? Esta expresión, aficionado a la obra de tus manos, abarca, mis hermanos, a toda la creación, todo lo que Dios creó, ¿ok? O hizo, ¿ok? A eso se refiere la palabra aficionado, a la obra de tus manos, ¿ok? Abarca, mis hermanos, todo lo que Dios hizo, todo lo criado por Dios. No se refiere a la anatomía humana o física, sino a todo lo que Dios hizo. Cuando Job, hermanos, expresa esta palabra, ok, a la obra de tus manos, ok, aficionado a la obra de tus manos, cuando Job expresa, mis hermanos, estas palabras, él está confesando su fe en Dios. ¿Sí oyó? Está confesando su creencia en Dios. ¿Ok? Eso está haciendo Job, mis hermanos, cuando dice aficionado a la obra de tus manos. Está confesando, mis hermanos, su fe. A ver, muchachos, si no se callan voy a decir nombres y se van a bajar, Está confesando, mis hermanos, su fe en Dios. ¿Ok? Eso es lo que está manifestando el patriarca Job, hermanos. Ok, número 1, está confesando su fe en Dios. Cuando dice o usa estas palabras, mis hermanos, el patriarca Job, mis hermanos, está manifestando la admiración que él tenía por Dios. Ok, y por eso dice, aficionado, ¿a qué? A la obra de tus manos. Se maravillaba el patriarca, mis hermanos, al ver todo lo que Dios había creado. Se maravillaba al ver, mis hermanos, todo lo que Dios había hecho, ¿ok? Y dice, soy un aficionado tuyo. Soy un admirador tuyo. Te admiro. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo, ¿ok? Cuando dice aficionado a la obra de tus manos. También cuando Job expresa esas palabras, mis hermanos, él está expresando, dijimos, número 1, su fe. Número 2, la admiración que él tenía por Dios. Él también dice que para él también está diciendo con esa expresión, mis hermanos, está diciendo que para él Dios era todo. También está diciendo, mis hermanos, también está diciendo que para él Dios era lo más alto. También está diciendo, mis hermanos, que para Job, Dios era lo más excelso, lo más sublime. Está diciendo con esa expresión, mis hermanos, que para él Dios era majestuoso. ¿Ok? Eso está diciendo cuando dice, ¿cómo? Aficionado a la obra de tus manos. Está diciendo, eres majestuoso, eres lo máximo. Está confesando también, fíjese, con esas palabras, está confesando con mis hermanos, ¿qué lugar ocupaba Dios en la vida de Job? O sea, que para Job Dios era ¿qué? Todo. Que para Job Dios era lo máximo. Que para Job Dios era su deporte. Que para Dios Job era, pues, ya dijimos todo. ¿Ok?
Eso está confesando el patriarca, mis hermanos, cuando dice aficionado a la obra de tus manos. Está confesando qué lugar ocupaba Dios en su vida y lo que era Dios para él. En cierto sentido, él está haciendo lo que dice el salmista en el Salmo 8. Fíjese qué dice el salmista en el Salmo 8. Versículo 1 al 4, vea. Busque por favor y vea conmigo. Salmo 8:4 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Y sigue hablando, hermanos, y sigue hablando el salmista, sigue exaltando, mis hermanos, al creador del universo. Eso es lo que estaba diciendo también Job, mis hermanos, cuando dice aficionado a la obra de tus manos. Salmo 139, versículo 14 al 18. Salmo 139, versículo 14 al 18. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Si los cuento, multiplícanse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Se da cuenta? Así que, en pocas palabras, Job estaba diciendo, mis hermanos, lo que el salmista decía o dice en el Salmo 8, versículo 1 al 4, aunque es todo el Salmo, ¿ok? Y en el Salmo 139, versículo 14 por adelante, ¿ok? En que el patriarca como el salmista, mis hermanos, admiran, son fanáticos de Dios. ¿Sí oyó? ¿Son fanáticos de quién? De Dios. Eran aficionados al Dios del cielo. Él era la afición de ellos. ¿Aficionado a qué? ¿Aficionado a qué? Mire, si digo que los Tigres derrotaron a quién, ay, ahorita se hace una polémica. Los aficionados aquí se pelean. Si digo que los Tiburones no sirven para nada, armamos una polémica, ok, mande. Si decimos que las Chivas son pura Chiva y nada más Chivas, se imagina usted lo que ocasionamos, ok, se imagina usted. Bueno, el patriarca era aficionado ¿de quién? De Dios. El salmista era aficionado ¿de quién? De Dios. ¿Aficionado a qué eres tú? Porque hay algo que te aficiona, hay algo que te atrae, hay algo que te gusta, hay algo que te atrapa. Esa es tu afición. ¿Aficionado a qué? ¿En qué está tu afición? Ya vimos en qué estaba la afición de Job, mis hermanos.
También ya vimos, mis hermanos, en qué estaba la afición del salmista. Pero ¿en qué? ¿En qué está tu afición? Ya oímos que este es chivista. Ya vimos que aquella es rayada. Ya vimos que David, ¿dónde está David? Es chiva. No, perdón, ya ve, no, ya casi me acordé a la chiva que diga, es americanista. ¿Okay? Y así ya vimos, ok. ¿Cuántos tiburones hay aquí? Tiburones, dése cuenta, ya vimos, ok. ¿En qué está? ¿En qué está tu afición? Ya vimos la afición de Job, la afición del salmista, pero ¿en qué está tu afición? Aprendamos, hermanos, aprendamos de los personajes de la Biblia. ¿Sí oyó? Aprendamos, hermanos, aprendamos de los personajes de la Biblia y tomemos de ellos lo bueno. Por ejemplo, Job dice, aficionado a la obra de sus manos. El salmista dice, cuando veo los cielos y la tierra, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre y el hijo del hombre que lo visites? Pues lo has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de luz. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aficionado de Dios. El salmista, aficionado de Dios. El patriarca Job. Aprendamos de los hombres de la Biblia y tomemos de ellos lo bueno, porque también la Biblia registra, mis hermanos, también la Biblia registra mucha maldad en algunos personajes de la Biblia, ¿ok? También, así que por eso les digo, aprendamos de los personajes de la Biblia y tomemos lo bueno de ellos, ¿por qué? Porque también la Biblia registra, hermanos, mucha maldad en algunos personajes de la Biblia, ¿ok? En algunos personajes que en ella aparecen, porque así como menciona la afición de los buenos, también menciona la afición de los malos. Y en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que todas esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que aprendamos de aquellos. No aprendas de Salomón. No aprendas de Salomón. ¿Sí oíste? Que tenía 300 esposas y 700 amantes. No. Mira, el sueldo mínimo de un hombre no da ni para mantener a la sola vieja que tiene en su casa. Imagínate. Pero que Salomón tuvo 1000, pastor. ¿Qué te importa, Salomón? Vive feliz con lo que tienes. La sola vieja que Dios te ha dado, los hijos que tienes que mantener, trata de criarlos como Dios ordena. Bueno, tampoco aprendas de acá, tampoco aprendas de hermanita, tampoco aprendas de Jezabel. ¿Me oyeron las hermanitas Jezabeles? Se carcajearon nada más. ¿Okay? No aprendamos de los malos. ¿Okay? Ya que el Nuevo Testamento dice, mis hermanos, o nos advierte diciéndonos que todo quedó registrado para nuestra enseñanza y para que agarremos lo bueno y desechemos lo malo. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que a ti te aficiona? Hay algo en la vida, hay algo en la vida o en el mundo que a ti te atrae. Hay algo en la vida o en el mundo que a ti te encanta. Hay algo en la vida o en el mundo que a ti por lo cual te inclines, te desvivas
y no puedes abandonarlo. Hay algo allí que te atrae, que te encanta, que no puedes abandonarlo y por ello darías la vida. Esa es tu afición. ¿Okay? Eres aficionado o aficionada a esas cosas. Si hay algo que es objeto de tu preferencia, eso es tu afición. Analiza, ¿ok? Analiza si es buena o mala. Pregúntate si agrada o desagrada a Dios. Pon tu afición a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios aprueba tu afición, entonces tu afición es buena. De antemano, Chivas. De antemano, Tiburones. De antemano, americanistas. De antemano, Rayados o Tigres. ¿Okay? De antemano, Cruz Azul. ¿Okay? De antemano, los de Chiapas y así. ¿Okay? Los de Real Madrid. ¿Okay? De antemano, esa afición no es buena. Es una afición mala. Tu afición debe ser por el Dios del cielo. ¿Ok? Esa debe ser tu afición. ¿Ok? Por el Dios del cielo. ¿Ok? Pon tu afición a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios la aprueba, entonces tu afición es buena. Primera de Tesalonicenses 5:21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Vea qué dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, examinadlo todo. Retened lo bueno. Examinadlo todo. Retened lo bueno. ¿Ok? Analiza qué. Tu afición. ¿A la luz de quién? De la Biblia, la palabra de Dios. Si la Biblia aprueba tu afición, entonces tu afición es buena. Si Dios no la aprueba, entonces tu afición no es buena. Dios nos creó analistas. ¿Se oyó? Dios nos creó analistas. Dios nos creó, le repito, Dios nos creó analistas. Dios nos creó selectivos, lo que llamamos libre albedrío. Y Dios ha puesto delante de nosotros camino de vida y camino de muerte. Y Dios ha puesto delante de nosotros, ¿qué? Camino de bien y camino de mal. Y nosotros escogemos. Nosotros decidimos lo que queremos y lo que escogemos. Eso es nuestra afición. Por lo que nos aficionamos, ¿ok? Eso es nuestra afición. También podríamos decirle nuestra afección. Porque la afición afecta todo nuestro ser. ¿Ok? Así que lo que nosotros escogemos, eso es nuestra afición. También podríamos llamarle, le dije, nuestra afección. ¿Ok? Tu afición. ¿Qué es tu afición? ¿Qué es? Piénsele, por favor. ¿Qué es la afición de la hermana Berta? Ahora, ¿qué es tu afición? Carmelita. Mejor te cuento, pastor. Me asusta, dice. Te asusta. Hermana Noemí, tu afición. Alguien que pueda decirnos aquí en público cuál es su afición en público. ¿Alguien?
Ah, muchachos, allá arriba. Esa es su afición. Bueno, ¿alguien más su afición? Hay algo me dice que andan las cosas muy chuecas. El que encubre sus pecados, sí. Dígame. Mande. Él es su afición. Esperemos, Esperemos. ¿Alguien más? Su afición. Valeria, no me digas que es un pedazo de oro negro. No, no, dijo que no. Públicamente confesó que esa no es su afición. A ver, Raúl, ¿cuál es tu afición? Dilo público. Te veía platicando allí diciéndole, ya sabes tú cuál es mi afición, ¿no? Allá arriba, muchachos. Nadie. Algo me dice que su afición anda muy lejos de la voluntad de Dios. La afición del patriarca Job dijo cuál era. Dijo que su afición era ¿qué? La obra de sus manos. El salmista, podemos decir lo mismo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, de tus manos. ¿Qué? Están confesando, hermanos, que su afición era en el Dios eterno. Eso están confesando, ¿ok? ¿Ok? Tu afición. ¿Qué es tu afición? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te incita a que lo hagas? Reflexiona, por favor. ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te apasiona y te incita a que lo hagas? Vea otra vez al salmista, Salmo 16, versículo 1 al 3. Salmo 16, versículo 1 al 3. ¿En dónde es esa música? Los del bazar. Pueden ir a decirle que si le bajan, por favor, que respeten la iglesia, que es ante la ley, contra la ley. Salmo 16, versículo 1 al versículo 3, dice la Biblia, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor, mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Ahora el salmista confiesa en qué era su afición. Dice que en qué estaba su afición. La última parte del versículo 3 dice, la última parte dice, ve usted, dice, y a los íntegros, toda mi afición en ellos. La afición del salmista era el bienestar de los santos. El bienestar de los santos. En ellos, toda mi afición. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Vea usted qué dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. ¿Ya lo tiene? Ese versículo 2 decía, pero tú, quiero que para que yo entienda por tengo que con puede entender cuál no es por
tenemos tiempo a con nosotros. Lo hacemos. No porque pero también quiero mejor. Gracias. Imagínate otro jardín. Hable. Oye, con esto seguimos, ¿no? Porque nada, también las partes de la mesa. Allí se siente. No sé. Uno, digo, ¿no? El otro, el Marco, no, que se importa. ¿Qué me no? Los contentos, bien todo. La otra, esta, donde los dicción de su destino. Esto es referente a ahora lo que cambies. Y por el Dios de la otra, no me de la fe. Que hace toda la Señor. Eso todo, toda. Ustedes tienen salvar y usted depende, hermano. Por como Cristo darle pecado con a tu mente y tú que peleas por un gol, por un jonrón, por una encestada o por algunas otras cosas que no valen la pena. Aficiónate por las obras de las manos de Dios. Aficiónate por los santos. Que ellos sean tu afición. Hermano Alexis, ore por favor.